Juárez y su México, por Ralph Prodder. 57. Quinta parte. El Imperio. 12. A mediados de diciembre, los franceses tornaron a Chihuahua, obligando a Juárez a regresar a la frontera. Probablemente Maximiliano volverá a decir ahora, con su aplomo genial, que me pasé a los Estados Unidos, y qué sé yo qué otras cosas, pero no le hagan caso, pues ya saben que él es así, autocreyente. Escribió a su familia. Su familia estaba preocupada por su seguridad. En Washington se hablaba de un complot para secuestrarlo. Para tranquilizar a los suyos, se puso a enumerar sus seguridades. Andaba sobre aviso y el autor del complot lo había revelado a Romero. Además, esperaba de un día a otro la llegada de un batallón de confianza. Además, se encontraba en El Paso, donde no había traidores. Además, Bazaine rehuía la frontera. Además, la fecha era el 21 de diciembre de 1865. Y por último, si, como se esperaba, Mr. Johnson dijo algo importante para México en su mensaje al Congreso, quedará ya completamente desahuciado Maximiliano, y los franceses pensarán ya seriamente en su retirada del país. Efectivamente, el presidente Johnson dijo algo importante para México en diciembre de 1865. Su mensaje al Congreso concluyó con una amenaza apenas velada para los franceses, que satisfizo plenamente a Juárez. Dijo lo que debía decir, y su dicho en nada nos perjudica, escribió el presidente de México un mes más tarde. Por el contrario, a mí me sorprendió agradablemente lo que dijo, porque yo muy poco o nada me esperaba. Nunca me he hecho ilusiones respecto al auxilio abierto que puede darnos esa nación. Yo sé que los ricos y los poderosos ni sienten ni menos procuran remediar las desgracias de los pobres. Aquellos se temen y se respetan, y no son capaces de romper las lanzas por las querellas de los débiles, ni por las injusticias que sobre ellos se ejerzan. Este es y este ha sido el mundo. Solo los que no quieren conocerlo se chasquean. De ahí la importancia del mensaje para México. Los mexicanos, en vez de quejarse, deben redoblar sus esfuerzos para liberarse de sus tiranos. Así serán dignos de ser libres y respetables, porque así deberán su gloria a sus propios esfuerzos y no estarán atenidos con miserables esclavos a que otro piense, hable y trabaje por ellos. Podrá suceder que alguna vez los poderosos convengan en levantar la mano sobre un pueblo pobre, oprimido, pero eso lo harán por su interés y conveniencia. Eso será una eventualidad que nunca debe servir de esperanza segura al débil. Eso será lo que puede haber en nuestra presente contienda, y solo por eso podrá Napoleón retirar sus fuerzas, y entonces nada importa que haya mandado y que siga mandando más tropas, que al fin debe retirarlas si así lo aconseja su temor a los Estados Unidos, o a su interés, o a ambas cosas, que es lo más probable. Tal vez su plan sea reforzar sus tropas para poder sacar ventajas en un arreglo que haga con el poderoso a quien teme y respete, porque es fuerte. Veremos. Nosotros seguiremos la defensa como si nos bastáramos a nosotros mismos. Se repetía, sí, pero con un acento más firme que nunca. Se repetía con la regularidad de un rifle cargado y descargado, cobrando fuerza y precisión con la práctica cotidiana, y adiestrando su inteligencia con la repetición del mismo ejercicio hasta alcanzar una pericia que transformaba la fe pasional en confianza científica. Más que nunca, el abanderado de México se bastaba a sí mismo y rebosaba satisfacción. Al cortar el nudo gordiano de la cuestión presidencial y asegurar la constancia de la lucha, tanto le sobraba suficiencia que se sabía igual a Napoleón, y al medirse contra el adversario usaba un tono informal y hasta burlón. Hacía 9 meses que había dado en picarlo y en calcular la proximidad de la derrota del nuevo historiador de Julio César. Ante el ojo experto, la liberación del país
estaba ya lo bastante visible para permitirse tales libertades. Por algunas cartas que recibimos anteayer de San Francisco, se nos decía que dicho historiador había muerto, pero es claro que tal noticia no es más que un borrego, y es mejor que ese tirano viva para que sea testigo de su final derrota, que me parece ya indefectible. Siendo así, para ocupar sus ratos libres y variar los contratiempos con los pasatiempos, el presidente mandó pedir a Nueva York un ejemplar de la historia de César, y lo recibió, oportunamente, 3 meses más tarde en El Paso. En París se leía la obra como un roman à clef y una apología del imperio, en pos de paralelismos políticos y alusiones personales. Pero de tales atractivos tenía pocos. Estudio serio, sobrio, objetivo y erudito, el libro aburrió al gran público. Luego que el lector se dio cuenta de que no era más que un pasatiempo del emperador y nada divertido. Tampoco en México resultó muy provechoso. El trasunto del autor estaba implícito en la interpretación de su héroe y el criterio de Napoleón picaba solo en la peroración del tomo primero. No buscamos pasiones pequeñas en las ánimas grandes. El triunfo de los hombres superiores, y este será un pensamiento confortante, nace de la elevación de sus sentimientos, mucho más que de las especulaciones del egoísmo y de la astucia. Tal triunfo depende mucho más de su habilidad en aprovechar las circunstancias que de la presunción de creerse capaces de ocasionar el nacimiento de los eventos. Estos están únicamente en las manos de Dios. Así, sin duda, se concebía Napoleón, pero dadas las circunstancias, su modestia resultaba todo menos que divertida en México. Si Juárez pensaba captar el ánimo del emperador en la historia de César, muy poco había de aprender de la lectura, a menos que fuera el hecho de que el autor había dedicado tanto tiempo a escribirla. Uno de los obiter dicta del emperador tenía, sin embargo, una cierta correlación con su propia posición en aquel momento, en que se enfrentaba a la responsabilidad de prorrogar su ocupación del poder. En defensa de su golpe de Estado, decía Napoleón: la legalidad puede violarse legítimamente cuando la sociedad corre a la destrucción, y para salvarla es indispensable un remedio heroico, y el gobierno, apoyado por la masa de la nación, se hace el representante de sus intereses y deseos. Empero, la analogía era penosa, y Juárez no se hallaba bastante cerca del triunfo aún para concordar con Napoleón. Su confianza en la inminencia de la victoria se cifraba en datos perfectamente legibles: en el desaliento creciente de Maximiliano, en la entrada al poder del plebeyo Johnson, en la fatiga de los franceses, en su propia energía incansable. A pesar de nuestra pobreza y de la defección, la fatiga o la ineptitud de la mayoría de nuestros generales, y en la pertinacia con que volvía a encender inextinguiblemente una vela tras otra para el velatorio del moribundo imperio mexicano. 9 meses más tarde estaría en aptitud de escribir su propia historia de César. Para entonces, tan favorable era el aspecto del porvenir próximo que Juárez celebró el Año Nuevo repasando la serie de retiradas y de peligros apenas eludidas de los últimos 2 años, y valorizando lo que se había logrado con los recursos de una resistencia científica. Ahora sí, se podía revelar la verdad. Si los franceses, al apoderarse de San Luis en 1863, lo hubieran perseguido con no más de 1,000 soldados, es seguro que nos dispersan y nos arrojan hasta Monterrey. Si cuando salí del estado de Durango, después de la derrota de nuestras fuerzas en Mahoma, hubieran mandado no más de 500 hombres, se hubieran apoderado de Chihuahua y me hubieran arrojado hasta esta villa. Y si, cuando llegaron a Chihuahua en agosto del año anterior, hubieran continuado su marcha hasta aquí, y cuando yo no tenía más que 20 hombres desarmados, me hubieran puesto en aprietos. En fin, si hace 2 años que contaban con dinero abundante, con un ejército florido, numeroso y bien armado, con el prestigio que da la novedad, y con las simpatías y la cooperación del partido clerical y de todos los traidores, hubieran utilizado estos elementos, tal vez desde entonces hubieran
posesionándose, aun cuando hubiera sido por poco tiempo, de toda la extensión de este país. Pero ahora podemos decirles lo que el gachupín al pollo que se tragó vivo, y que le gritaba al pasar por el gañote: tarde, Piachi, amigo pollo. Ahora la cosa es diferente, no solo porque perdieron las mejores oportunidades y ha disminuido la fuerza física y moral, sino que por la actitud que ha tomado esa república respecto de ellos, y por nuestra terquedad en no dejarnos subyugar. Ya pelear sin porvenir, sin esperanza de ganar, y ya sabe usted que, como decía el otro, el que no espera vencer ya está vencido. Vamos andando y el tiempo sancionará pronto esta verdad en este país. Aunque la emancipación completa suponía aún mucha paciencia, la ciencia había ganado la fase más importante, la independencia de toda ilusión, ilusión de la derrota, ilusión de la duda, ilusión del auxilio. En tanto que los franceses se esforzaban todavía en combatir la verdad. Eso daba la medida de su obra, y eso lo autorizaba a citar otro testimonio de lo que había logrado. El bueno de don Chucho Ortega aún no da señales de vida. Si su ceguedad lo llevare hasta el extremo de dar algún escándalo, ya le taparemos el resuello.